Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están esta noche de miércoles? Ya bendecido. Ya hoy es 11 de febrero. Este es el mes más cortico del año. Así que ya va corriendo muy rápido. Saludamos a las personas que se conectan, que nos siguen, que comparten a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos esta noche. Estos miércoles de 2026 hemos estado estudiando un poquitico acerca de la oración. Los que han estado viniendo, pues saben que empezamos con el libro de los Hechos, ¿sí? Con el libro de los Hechos. Y ya hoy iríamos al capítulo número 6 del libro de los Hechos. Pero cuando usted observa en el libro de los Hechos, usted encuentra que lo que hizo toda la diferencia es que Jesús estaba con ellos. Antes de morir, después de resucitar, antes de ascender al cielo, después de que ascendió, porque cuando él se va, le dice, no se vayan de Jerusalén, sino esperen a ser investidos con poder de lo alto, esperen la promesa del Padre. Entonces, ellos estaban, usted lee en Hechos 1, ellos estaban reunidos, estaban orando, esperaron orando, y en Hechos 2 se cumple la promesa, viene el Espíritu Santo, y ellos reciben ese valor, ese denuedo, para seguir haciendo la obra del Señor. Y creo que por la presencia del Espíritu Santo es que la iglesia se ha mantenido por más de 2000 años. Así que la fórmula sigue siendo la misma, ¿cierto? La oración eficaz del justo puede mucho, no por la oración en sí misma, sino por a quién vamos en la oración, porque Él es el creador de absolutamente todo. Muy bien, entonces aquí tenemos en Hechos 6, los discípulos seguían orando, ¿cierto? En Hechos 6. Y este verso es el verso número 6. Hechos 6, 6. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso la palabra se llama persistiremos en la oración. ¿Puede usted decir eso? Persistiremos en la oración. Ahora sí dígalo como si de verdad va a persistir. Persistiremos en la oración. El problema es que a veces uno persiste en otras cosas. Uno persiste en preocuparse. Uno persiste en afanarse. Uno persiste en otras cosas. Y por eso entonces a veces uno vive una vida fuera de la voluntad de Dios, porque está persistiendo en lo que no debería persistir. Pero la palabra dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ojo, porque ahí hay un balance. A veces hay creyentes, y generalmente sucede con los creyentes, que oran mucho, pero no tienen el balance con la palabra. Entonces cuando oran mucho y no tienen balance con la palabra, usted ha visto esos creyentes que se vuelven, ¿cómo se llama eso? Místicos. Y entonces ven cosas en la pared y ven, uy, un poco de payete ahí que no aplanaron bien, ahí hay un demonio. ¿Sí? Y empiezan a ver cosas, porque no hay un balance entre la oración y la palabra. De hecho, la oración eficaz del justo es cuando tú oras la palabra. Nosotros no, la fe no ignora ni niega las circunstancias, pero la fe ora la palabra. Porque Dios trabaja es por la palabra. ¿Sí? Todo lo que existe fue hecho por la palabra. Entonces nosotros hacemos bien cuando oramos la palabra. Y por eso los discípulos dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. ¿Qué tal si nos aprendemos ese versículo hoy? Hoy, de miércoles, de oración, de mitad de semana. Hechos 6, 6. Y ahí nosotros, 6, 4. Ay, me estaba mirando mal. Es 6, 4. Es que aquí me quedó mal el número. Es 6, 4. Sí. Yo sí decía tan raro, es el 6. Pero no era el 666, sino el 64. Hechos 6, 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea que ya este año la tenemos clara. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Muy bien.
Vayamos entonces al texto. Está en el capítulo 6, los primeros 7 versículos, creo que es. ¿Son 7 o son 8 que tiene abierta la Biblia ahí? Son 7 versículos. Sí, los primeros 7 versículos. Y es la elección de los 7 diáconos. ¿Listo? Entonces la iglesia sigue, viene creciendo, creciendo, creciendo. Está todavía en Jerusalén. Y dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, crecía, ¿cierto? Algo malo tenía que venir. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál es la murmuración? Que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. A veces en la iglesia hay murmuración. ¿Sí? Claro, como no es la hija del pastor. No, pero vamos a hacer otra iglesia. Yo sé que aquí no es. Está hablando de otras iglesias para el siglo primero. Pero hubo murmuración en la iglesia, ¿cierto? Y estaban murmurando los griegos contra los hebreos. ¿Por qué sería? Porque los apóstoles eran hebreos. Y las viudas que supuestamente estaban siendo desatendidas eran las viudas de los griegos. ¿Eh? Dijo mi pastor John, lo malo de la rosca es no estar en ella. Amén. Hay que estar ahí cerquita en todos los asuntos. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué dijeron? No es justo que nosotros demos la palabra para servir a las mesas. O sea que ahí eran los 12 los que estaban sirviendo a las mesas. O sea, los 12 tenían un trabajo tenaz, porque tocaba que predicar la palabra, enseñar la palabra, hacer el ministerio, pero también tocaba que atender las mesas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ellos dijeron, eso no es justo. Que en vez de tener como prioridad la palabra, nosotros los 12 tengamos como prioridad servir a las mesas. No alcanzaba. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones con unas características. Número 1, de buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Se llama diaconado. Se llaman diáconos. En el ejercicio del servicio a la iglesia, toda persona que sirve es un diácono. ¿Sí? Presta un servicio. Ahora sí, el verso 4. Corregimos para los que lo están viendo por el video, es el verso 4. Se fue mal el dedo ahí, yo puse el 6. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Ya se la aprendieron? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud. Fue mucha la reunión grande, ¿no? Era una multitud. Habían bastantes. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Cómo uno empieza el servicio? Sí, que no es un invento que vamos a los que vamos a servir, vamos a orar. No, uno siempre empieza el servicio orando. Y el servicio es excelente cuando empezamos orando, porque las cosas espirituales se hacen espiritualmente. ¿Y qué pasó como resultado de eso? Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que ya ese sacerdocio estaba dejando de ser ese sacerdocio y estaban viniendo a Cristo. ¿Sí? Estaban viniendo a Cristo. Muy bien, yo quiero simplemente que hagamos por tema de tiempo como una pequeña reflexión visual, ¿sí? O sea, con imágenes y los textos viendo un poquitico más detenidamente esta historia. Entonces, lo primero que vemos en esta historia de Hechos 6 es que había un problema. ¿Cuál es el problema? Los 12 discípulos tenían mucho trabajo. Si ellos tenían mucho trabajo, ¿cuánto trabajo tenían los otros? Nada.
Siempre en la iglesia hay gente que quiere venir solamente a ver qué puede dar la iglesia, pero pocos vienen a ver qué puedo dar yo para la iglesia. ¿Sí? Entonces, aquí el problema era que a los 12 les tocaba tener una multitud de viudas. Recuerda que la iglesia primitiva tenía en su presupuesto la manutención de las viudas. Esas eran viudas mayores de 60 años que hubieran sido casadas con un solo marido y que cuando el marido murió se dedicaron enteramente a servir al Señor, especialmente orando. Cuando usted lee la historia en la Biblia, eran ese tipo de viudas. Entonces no eran viudas alegres, ¿no? De la viuda que quedó alegre, salió a conseguirse otro y otro. Ese tipo de viudas no las mantenía la iglesia, ¿listo? Ahora, ¿por qué la iglesia mantenía las viudas en ese tiempo y en ese tiempo no? Ya también lo vimos en el libro de los Hechos. Porque los discípulos vendían todas sus propiedades, traían y ponían a los pies de los creyentes, y traían y ponían a los pies de los discípulos para que administraran absolutamente todo y distribuyeran equitativamente. Entonces había suficiente presupuesto para este rubro que debe ser alto, ¿no? Que debe ser alto. Entonces la gente pregunta, ¿por qué hoy la iglesia no hace como la iglesia primitiva que tenía? Nos falta más oración, pero nos falta también ser más generosos, ¿cierto? Para que eso se pudiera hacer. ¿Listo? Pero ese era como el contexto de la iglesia en el primer siglo. Entonces tenían todas las cosas en común, dice la palabra. Ahora, como tenían tanto trabajo, parece que no podía ser posible que no diera abasto a atenderlas a todas como ellas querían ser atendidas. Podía ser posible. Entonces, el que tuvieran tanto trabajo produjo murmuración. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos que decían, pero es que a las viudas hebreas sí que las atienden bien. Pero mi mamá, como no es hebrea, sí, vea, le da la ración más pequeña. El pan más duro que quedó por allá, en el fondo del bulto de pan, le dan allá las uvas agrias, le entregan allá todo el mercado que ya esté, eso es lo último que sobró. Pero eso sí a las hebreas sí escogidito. ¿Sí? Pudo ser así, ¿no? Me estoy imaginando, ¿no? Dice que hubo murmuración porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la repartición diaria. ¿Cuándo tenían que hacer la repartición? Todos los días. ¿Sí? Imagínense ese trabajo. Pongamos aquí en la iglesia un comedor comunitario. Entonces nosotros todos los días sirviendo las mesas. ¿Se imagina? Y crece eso. Eso vendría más gente, ¿no? Comedor. Comedor. Entonces la gente empieza a venir. Y viene más y más y más. Entonces sirva, sirva, sirva. Eso cansa, ¿no? ¿Alguien ha trabajado en un restaurante? Miserú. Miserú. Eso es un trabajo duro. ¿Sí? Y generalmente, cuando la gente está siendo atendida, no muchos responden con gratitud. La gratitud en nuestros días sería cuando uno va a comer en un restaurante, tirarle la liga al mesero. Y a veces uno casi nunca hace eso. ¿Sí? Sería la gratitud. La gratitud, ese mesero, con esa cara de revólver que se manda. Se demoró para traer aquí el pedido. Ese mesero sí es lento, ese mesero Pedro, ese mesero Juan, no, muévase a ver, Felipe. Sí, corra a ver. Entonces, Bartolomé, ¿qué le pasó? Pero corra a ver. Entonces ellos estaban haciendo ese trabajo. Pero además ellos tenían la prioridad que era el ministerio de la palabra. Muy bien. Entonces, los 12 convocaron a una reunión. ¿A quién convocaron a la reunión? A la multitud. Seguramente dentro de esa multitud estaban los que estaban murmurando también. ¿Sí? Entonces, bueno, hermanos, tenemos aquí como una dificultad en la iglesia, resulta que tenemos mucho trabajo. Ustedes piensan que es que con 12 alcanzamos para servirle a todos, pero es difícil, además tenemos otras actividades que hacer, y ahí, imaginémonos que ellos empezaron a hablar. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijeron? Mira, hermano, esto es una injusticia. Que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas y ustedes bien desagradecidos.
Antes lo que nos estamos ganando es la murmuración de los hermanos, en cambio de ser agradecidos con ese trabajo tan tenaz que tenemos. Por eso cuando usted vaya a un restaurante, tire la liguita al mesero. Me pregunta, ¿alguien ha trabajado de mesero en algún restaurante? Chévere, ¿no? Usted todo el día dándole ahí. Ah, tire la liguita al mesero. ¿Qué más dijeron en la reunión? Bueno, la solución, ¿cuál sería? Busquemos, hermanos, ¿de dónde? Pues de entre nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos necesitamos? Por lo menos 7. 7 hermanos, con unas características. Que no sean de los chismosos. Primera característica, ¿y ahí estarían los chismosos? Seguro sí están en la reunión, porque son chismosos. Busquemos a 7 hermanos que sean de buen testimonio. O sea, que no sean chismosos. En el contexto de lo que estamos viendo. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Normalmente uno habla de la abundancia del corazón. Entonces, si lo que hay en el corazón es chismorreo, pues lo que hace es chismosear y quejarse. Pero si está lleno del Espíritu Santo, da gracias. ¿Estamos todavía aquí? Entonces, normalmente uno habla de lo que está lleno, pero también de lo que está lleno lo guía. Y la Biblia dice que nosotros somos, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Será que todos los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios? No. Para ser guiado por el Espíritu de Dios necesita madurez. Pero para ser guiado por el Espíritu de Dios necesita estar lleno del Espíritu de Dios. Porque el que está lleno de otras cosas, de pronto, es guiado a chismear, a criticar, a quejarse, mire esto, mire aquello. Sí, es normal que cuando hay una reunión de personas y el número va creciendo, haya problemas. Es normal. Haya diferencias, haya dificultades. ¿Cuál sería la solución? Buscar quien ayude a que esas cosas mejoren. Entonces, ejemplo, para nosotros aprender de esa iglesia primitiva de hace 2000 y pico de años. Si hay algo aquí en la iglesia local que hace falta, que no está como bien la cosa, hay 2 opciones. Empezar a decir, sí o no, hicieron a las 11 del domingo sin nada. Las empanadas, no, estaban como duras. El sanduichito no me gustó. O decir, de pronto están cansados, necesitan a alguien más que ayude a hacer. Yo tengo unos pasteles de pollo, ¿usted supiera? ¡Ah! La solución, ¿cierto? Con un buen testimonio. Pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo porque hay un trabajo que Dios quiere encargarnos. Amén. Obviamente Dios nos encarga a través de personas. Sí, de carne y hueso. Pero nos encarga a través de personas. Muy bien. ¿Qué siguió sucediendo después? Ah, bueno, ahora sí viene. Aquí está hasta sin número. Versículo 4. Si ya tenemos quien sirva las mesas, quien arregle el problema de allí, quien atienda tenemos nosotros más tiempo para persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Amén? Entonces, mire, el servicio o el diaconado es una bendición, porque lo que hace es darle a los ministros del Evangelio más tiempo, para que ellos puedan dedicarse más a la oración, al ministerio de la palabra. Yo no sé, ¿cuántos de los que están aquí han predicado alguna vez aquí? Han predicado. Usted ha predicado, usted sabe que eso demanda tiempo. Y usted sabe que usted salir a predicar sin haber orado es como ponerse los zapatos sin medias. Usted siente que nadie lo ve, ¿no? ¿Está? Con los zapatos. Pero nadie sabe lo que hay por dentro. La patica está sudando, está sin medias, está incómodo. Cuando uno sale a predicar sin haber orado, uno sale como, sí, no tuve tiempo, estuve corriendo y alcancé. Uy, alcancé a preparar aquí algo, pero no, eso como que no cuadro bien. Entonces, el diaconado, el servidor, es una bendición porque le da la oportunidad al que está ministrando la palabra que tenga más tiempo. Y hay que entender que es muy bueno que haya quien sirve en una y en otra cosa, pero hay algo que es el encargo.
el ministerio de la oración y la palabra. Porque de esto depende todo. Por eso el que sirve también tiene que tener un ministerio de oración y de palabra, de comunión y de llenura del Espíritu Santo. Por eso esos 12 que escogieron tenían que tener esas características. Perdón, esos 7. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a 7. ¿A cuántos eligieron? A 7. Al primero que eligieron, a Esteban. Y dicen que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cuántos les gustaría a esos servidores que sean gente, varones o varonas llenas de fe? Amén. Llenos del Espíritu Santo? Amén. Que cuando van a servir, esa fe los mueve a hacer mucho más allá de sus fuerzas, ¿cierto? Por supuesto que dice que ese era Esteban, pero estoy seguro que también Felipe era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Procoro también, Nicanor, por supuesto, Timón, Parmenas y Nicolás eran varones llenos de fe y del Espíritu Santo. Fueron tan efectivos que la iglesia comenzó a crecer y a crecer y a crecer. A veces la gente piensa que la iglesia crece es por el pastor o por la pastora. No, crece es por la iglesia misma. O sea, la iglesia genera crecimiento cuando hay una excelente atención y llega alguien, de pronto está llena la iglesia y no hay una silla y se levanta un antiguo y dice, ¿cómo no? Bienvenido, tenemos una silla reservada para usted. Así el antiguo tenga que quedarse de pie. Amén. Eso es un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces él está pendiente de que todos sean atendidos. Estos estaban pendientes que todos fueran atendidos. Porque normalmente el creyente nuevo murmura porque él no entiende todavía la iglesia. Pero el que ya es maduro, que es lleno de fe y del Espíritu Santo, dice, venga porque yo debo ser la solución. Yo debo ser la respuesta de Dios. Yo voy a ayudar aquí, voy a ayudar allá. Vamos a ver cómo mejoramos el asunto. ¿Está bien? Entonces aquí empezó la escogencia. Luego, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Cuando hay ese tipo de oración para dedicar a la persona al servicio en el ministerio, eso se llama delegación de autoridad. Entonces, cuando alguien ora y lo pone a uno en cualquier oficio del ministerio, le está delegando autoridad. ¿Sí? Y uno siempre debe honrar esa autoridad que se le delega. Así la autoridad ya sea un viejito o una viejita. Por ejemplo, la unción estaba sobre Moisés y Moisés oraba, pero Moisés ya se cansaba de levantar la mano para adorar. Entonces, ¿qué hacían? Había unos servidores que le ayudaban a levantar las manos porque la unción estaba sobre Moisés. Entonces, cuando oran por uno, yo honro y respeto mucho cuando mi pastor impone manos sobre mí porque yo sé que Dios me está dando algo a través de esa imposición de manos. Por eso también yo no permito que cualquiera me imponga las manos. ¿Sí? Que cuando hay imposición de manos hay una impartición. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento cuando mandaban el chivo expiatorio le ponían las manos? ¿Y qué hacían cuando le ponían las manos? Cargaban todos los pecados y luego salían al desierto. Entonces, aquí, cuando se impone manos, quien impone manos debe ser alguien de autoridad o alguien con una autoridad delegada. Ejemplo, cuando hay una administración y alguien le dice, venga una mujer y ayúdenme a orar por esta mujer, está delegando la autoridad para que ella ore por esa mujer. O venga, ayúdenme a orar por este hombre, por este niño, quien sea. Entonces, dentro de las 7 doctrinas básicas de la iglesia está la imposición de manos. En ese caso, para delegar autoridad. ¿Sí? Para delegar autoridad, para delegar una responsabilidad. Entonces uno siempre que le delegan algo, uno debe ser muy responsable con eso que le delegan, porque aunque aquí en la tierra fue delegado por una persona, realmente es una delegación divina. Y hay gente que no entiende eso, que no sabe fluir en esa autoridad que le ha sido delegada y que entonces piensa como ¿se acuerdan por allá unos que hablaron mal de Moisés? ¿Sí? ¿Quiénes eran? Aarón y Miriam, ¿cierto? ¿Acaso solamente por Moisés, nosotros no? Y sí vieron lo que pasó, ¿no? Porque la autoridad estaba sobre Moisés. Entonces Dios, en el reino de Dios es un reino de orden y autoridad. Entonces dice que Dios Padre es la cabeza o autoridad de Jesús.
Jesús es la cabeza o autoridad de todo varón. El varón es la cabeza o autoridad sobre su esposa y los dos son autoridad sobre sus hijos. Pero del mismo modo también ocurre en el ministerio, hay una autoridad delegada. Solamente que a veces todo eso tiene unos, unos límites que uno debe tener claros. Y en algunos lugares o en algunos segmentos de la iglesia se abusa de la autoridad y hay autoritarismo. Pero también, por otro lado, a veces uno se va mucho al otro extremo y entonces hay demasiada libertad y no se honra ni se respeta la autoridad. Yo creo que uno tiene que ser muy prudente y como muy por el centro de las escrituras, entendiendo que toda autoridad viene de parte de Dios y las que hay por Dios fueron establecidas. Y el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y acarrea para sí condenación, dice la Biblia en Romanos. ¿Listo? Pero sigamos. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurrió como resultado de ese servicio, de esa fidelidad, de esa llenura del Espíritu Santo, de ese buen testimonio de esos 7 servidores? Leamos. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de discípulos dice que esta palabra es clave. No dice que simplemente fue que añadieron 2 o 3. Dice que se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Sabe lo que es que la Biblia diga? Se multiplicó grandemente. Eso es un crecimiento impresionante. Mire, era tan impresionante que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, literalmente los que estaban en la religión decían, estamos equivocados. Mire, aquí en las religiones donde vemos poco de tradiciones, de mentiras, de engaños, de todo, pero cuando vamos a la iglesia del Señor, eso es gente llena del Espíritu Santo, de sabiduría, es gente de buen testimonio, corramos para allá. Entonces, esa sabiduría, esa llenura del Espíritu Santo, ese buen testimonio atrae a las personas. Por eso, como consejo, cuando haya, de pronto puede suceder que haya murmuración, que la gente diga, usted procure no participar. Usted procure no participar. Puede que tengan razón. ¿Aquí tendrían razón? Sí, pero no somos parte del problema. Somos parte de la solución. ¿Amén? Si uno escucha de algo y puede que tenga razón, más bien uno busca la autoridad establecida y dice, está pasando como esto. Y a mí se me ocurre que, pues, si usted tiene bien, podríamos buscar las soluciones, todo aquello. Y entonces, ¿qué viene como resultado? Multiplicación, un crecimiento, dice, grande, un crecimiento grande. Si no se hubiera hecho eso, ¿qué habría venido? División. Entonces los griegos han hecho, nosotros también podemos, caminan nosotros por otro lado, y vemos a los hebreos por otro lado. Se llama nacionalismo. ¿Sí? ¡Ah, no! Como uno no tiene en cuenta la rosca, ¡ah, no! ¡Yo me voy! ¿Quién dijo? Yo. Entonces la gente sale. ¿Y cuántos saben que la división es del diablo? Es la multiplicación de Dios. Entonces lo que ocurrió fue que el Espíritu Santo comenzó a multiplicar la iglesia. Por eso nosotros siempre debemos tener en la iglesia un sentido de pertenencia, de amor y de cuidado, entendiendo que la iglesia, como dice la palabra en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, es el candelabro que Dios puso para poner la luz de su Espíritu y alumbrar a todos. La iglesia es una bendición que Dios colocó. Por eso uno siempre debe defender la iglesia, cuidar la iglesia, amar la iglesia, ser una solución para la iglesia, ayudar a la iglesia. Yo estoy muy agradecido porque en esta iglesia hay gente muy buena para servir. Bueno, yo de temas de corriente, yo no me da miedo porque pronto me pasa corriente. ¿Sí? ¿Qué le pasa al pastor? Se puso a regar los canes. Entonces, pero aquí hay personas que ayudan. ¿Ven aquí la parte de acá, de atrás, más iluminada? ¿Se ve mejor? Aquí hay gente en la iglesia que trabaja haciendo eso. Ese tema, hubo personas que compraron las lámparas. Otra persona vino, sacó de su tiempo, se puso, instaló. ¿Sí? Mejoró la luz, arriba de la oficina también, ha mejorado cosas. Otro sabe pintar y viene y dice, no, yo quiero pintar. Otro que yo quiero hacer esto. Otros el año pasado dieron una ofrenda generosa para la publicidad, tanto que tenemos publicidad para largo tiempo todavía y hemos estado entregando sin detenernos.
Otros, por ejemplo, dicen, en esta iglesia hay un problema y es que la gente toma café, entonces traen los vasos para que nosotros tomemos el café. Otro trae las servilletas o toallas del baño para que estén secas. Entonces, eso es lo que necesitamos. Que en lo que uno pueda ayudar, ayude. ¿Sí? Por ejemplo, ese kit de jabones y toallas que está en el baño de aquí del primer piso, fue un hermano que lo trajo. Yo, pastor, yo quiero donar. Otro hermano dijo, yo quiero instalarlo. Y lo instaló. Otros llenan eso con jabón, otros compran el jabón, otros compran las toallas. Y todo eso es alguien que hace. ¿Y qué hace eso? Que estemos mejor. ¿Sí? Que estemos mejor. Que la gente diga, vea, qué cosa tan chévere. La iglesia del Señor. Muy bonita. Pero eso lo hace la iglesia. De buen testimonio, llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Y eso hace toda la diferencia. Entonces, por eso necesitamos ser una iglesia que persista en la oración. Que persista en la oración. Te digo con esa palabra esta noche en el nombre de Jesús.